Hola, mi nombre es Alexis, tengo 33 años. Recientemente, salí de uno de los periodos más difíciles de mi vida, y estoy aquí para compartir esa experiencia con ustedes. Mi historia comienza con mi ex esposo, Russell, y su madre, Lori. Russell y yo nos conocimos en la universidad y sentimos una conexión instantánea, que pronto se transformó en una relación. Después de 5 años y medio juntos, nos casamos. Nuestro vínculo era fuerte, pero desde el principio, Lori lanzó una sombra sobre él. Dejó en claro que no aprobaba de mí y rara vez perdía la oportunidad de criticarme o insultarme. Sus comentarios me dolían especialmente debido a mis inseguridades sobre mi apariencia, pero encontraba consuelo en creer que Russell me amaba por lo que realmente era. 3 años después de casarnos, dejé mi trabajo para comenzar un negocio con mi mejor amiga. Fue una decisión audaz, pero Russell me apoyó completamente. El negocio comenzó lentamente, pero eventualmente se hizo muy exitoso, lo que nos permitió vivir cómodamente. Sin embargo, incluso con este éxito, la actitud de Lori hacia mí seguía siendo la misma. Ignoraba mis logros e incluso me acusaba de tratar de socavar a su hijo. El silencio de Russell durante sus insultos añadía tensión a nuestra relación y desataba discusiones frecuentes. Sentía que nunca me defendía, lo que creaba una creciente brecha entre nosotros. Las cosas tomaron un giro oscuro cuando descubrí que Lori intentaba emparejar a Russell con otras mujeres. Encontré una conversación de texto en el teléfono de Russell llena de comentarios despectivos sobre mí. Inicialmente, Russell resistió la intromisión de su madre, pero con el tiempo, comenzó a mostrar interés en las mujeres que ella le presentaba. Herida y sacudida, planeé confrontarlo al respecto al día siguiente. Pero ese día, sucedió algo inesperado. En mi camino al trabajo, tuve un accidente automovilístico. Un momento estaba en la carretera y al siguiente, desperté en una cama de hospital rodeada de máquinas y los rostros preocupados de las enfermeras. Mi cabeza me daba golpes y sentía una sed abrumadora. Pedí agua. Luego me sumergí nuevamente en un sueño inquieto, esperando que el dolor disminuyera. Cuando traté de mover mis piernas para estar más cómoda, me di cuenta con horror de que no se movían. El pánico me invadió mientras llamaba frenéticamente a una enfermera y le explicaba que no sentía mis piernas. El doctor realizó algunas pruebas y luego me dio la devastadora noticia: estaba paralizada. Russell, que había entrado brevemente a la habitación, se fue poco después, probablemente abrumado. Sola, luchaba por procesar esta realidad que cambiaba mi vida. El doctor, al percatarse de mi angustia, me aseguró que aún había una posibilidad de recuperación, aunque sería un proceso lento y demandante. Esa pequeña chispa de esperanza fue lo único que pude aferrarme en medio de la desesperación. Decidida a recuperar, escuché atentamente cuando el doctor enfatizó la importancia de la nutrición, el descanso y la fisioterapia. Poco después, las enfermeras me dieron detalles del accidente. Me habían golpeado en una intersección por un conductor ebrio, lo que causó graves lesiones, incluyendo daño en la médula espinal, una clavícula rota y moretones en la cara. Me sorprendió saber que estuve en coma durante 2 semanas. Saber que el conductor fue detenido me dio un pequeño sentido de justicia, aunque no mitigó el dolor o la frustración que sentía. Después de comer y tomar la medicación, caí en un sueño profundo. Cuando desperté, la habitación estaba tranquila y noté a mi mamá descansando en una silla cercana. Al despertarla, compartimos una emotiva reunión, llena de lágrimas y alivio. Su presencia fue un gran consuelo, un recordatorio del apoyo que tenía para enfrentar mi recuperación. Sosteniendo su mano, le pregunté cómo estaba lidiando con todo esto, aunque sabía la preocupación que sentía por mí. Sonrió, tan maternal como siempre, escondiendo su dolor por mí, pero su voz reveló la profundidad de su miedo y preocupación. Traté de reconfortarla, aunque sentía el peso de sus palabras y su impotencia ante la situación. Nuestra conversación cambió hacia mi recuperación, y nos aferramos a la esperanza, incluso frente a la incertidumbre. El apoyo de mi mamá era inquebrantable, su amor un faro de fuerza. Sin embargo, la ausencia de Russell desde el accidente, especialmente después de enterarse de mi parálisis, dejó un vacío doloroso. Mi mamá, igualmente confundida y preocupada, prometió ponerse en contacto con él, activando sus instintos protectores. Cuando el sueño comenzó a adueñarse de mí, un dolor profundo de pérdida y traición se instaló en mi pecho. La breve aparición de Russell antes del diagnóstico y su repentina desaparición después dejó una pregunta en mi mente: ¿realmente estuvo allí para mí cuando más lo necesitaba? Cuando desperté, la visión que me recibió fue la de mi madre. Su rostro tensó mientras hablaba fuertemente por teléfono. Sus palabras eran cortantes y exigentes, y aunque apenas pude entender la conversación, supe que estaba profundamente molesta. Mi cabeza me dolía ya que los medicamentos para el dolor se habían pasado.
así que rápidamente llamé a una enfermera para aliviar la incomodidad. Una vez que la nueva dosis comenzó a calmar el dolor, mi curiosidad me ganó y le pregunté a quién estaba hablando mi madre con tanta furia. Al principio, ella desestimó mi pregunta, pero pude ver la frustración y la preocupación grabadas en su rostro. Después de insistir un poco, reveló que estaba discutiendo con Russell, quien había pasado la mayor parte de su tiempo afuera con amigos. Mi estómago se hundió al darme cuenta de que, durante las 2 semanas que estuve en coma, él casi no me había visitado. Esa información me dolió más que cualquier dolor físico que hubiera experimentado, añadiendo un peso emocional que no había anticipado. Mi madre finalmente perdió la paciencia con él, enfrentándolo por su aparente indiferencia hacia mi accidente y el trauma que estaba viviendo. Le exigió que viniera a verme en 1 hora, dejándole claro que su comportamiento era inaceptable. Le dio un ultimátum, firme y resuelta, negándose a permitir que su ausencia me lastimara más. Encontré la situación tanto humillante como, lamentablemente, necesaria. Russell finalmente apareció, acompañado de Lori, lo que solo aumentó mi incomodidad. El peso de su ausencia ya me había golpeado profundamente, pero ver a Lori allí fue como una última ofensa. Percibiendo la tensión, mi madre se excusó para dejarnos un momento a solas. Cuando confronté a Russell por su abandono, Lori fue rápida en responder, insinuando fríamente que yo ahora era inútil para él. Reveló que, aunque Russell inicialmente había considerado quedarse, ella lo había persuadido de lo contrario, citando nuestras luchas previas en el matrimonio y mi incapacidad para contribuir financieramente debido a mi parálisis como justificación para abandonar nuestra relación. Esta revelación fue como un golpe al estómago, exponiendo la fragilidad de nuestro vínculo y obligándome a enfrentar la dura realidad de mis nuevas circunstancias. Russell confirmó, con dolorosa claridad, que mi parálisis había cambiado su compromiso con los votos que alguna vez hicimos, apoyarnos en la enfermedad y en la salud. Su confesión, claramente influenciada por el desprecio de Lori, me dejó tambaleando. Lori no dudó en afirmar que Russell merecía algo mejor, reduciendo mi valor a lo que ella veía como mi disminución en éxito financiero. Juntos, decidieron dejarme cuando más los necesitaba. Russell anunció que solicitaría el divorcio, y Lori, casi con alegría, ya había arreglado una cita para el poco después. Su traición se sintió surrealista. A medida que se iban, dejándome procesar la magnitud de su abandono, mi mamá regresó. Su presencia fue un consuelo muy necesario mientras compartía los detalles de nuestro devastador intercambio. La furia llenó sus ojos. No pudo confrontarlos a tiempo, pero su enojo se irradiaba mientras me abrazaba. Un pilar de fortaleza mientras lloraba hasta que el sueño finalmente me ofreció una salida. La llegada de los papeles de divorcio al día siguiente fue una formalidad dolorosa. Al firmarlos, no pude evitar notar la satisfacción desdeñosa de Lori y el evidente alivio de Russell, recordatorios dolorosos de cómo me habían abandonado en mi momento más vulnerable. Las semanas que siguieron fueron oscuras. La depresión se aferró a mí, haciendo que cada día se sintiera gris y sin vida, pero mi mamá fue mi roca silenciosa, ofreciéndome consuelo a través de gestos pensativos, mis comidas favoritas, flores frescas, pequeños actos que decían mucho. Su presencia era un recordatorio de que, a pesar de mis pérdidas, aún tenía a alguien que me amaba incondicionalmente. Poco a poco, su apoyo me ayudó a enfrentar cada día, incluso mientras comenzaba el largo proceso de curación física y me preparaba para el viaje por delante. Poco después de mi diagnóstico y de la partida de Russell, me autorizaron a comenzar la fisioterapia, junto con un régimen de medicamentos para manejar mi parálisis. Me recomendaron un fisioterapeuta calificado, con sesiones comenzando en 1 semana. Me sentía derrotada y no tenía motivación para empezar, pasando los días en la cama, abrumada por la tristeza. Incluso me perdí un par de citas de terapia, entregándome a la desesperación, pero mi mamá llegó a su punto de quiebre, confrontándome. Me dejó claro que ya no podía verme seguir lamentándome. Cuando insistí en que me sentía derrotada, ella argumentó que tenía el poder de cambiar mi situación, al menos un poco, incluso un pequeño paso. Insistió, era mejor que quedarme en la miseria. Sus palabras tocaron una fibra sensible, especialmente su sugerencia de que aún podía recuperar algo de control sobre mi vida, y, tal vez, incluso demostrar que Russell y Lori estaban equivocados. Me recordó que, aunque mis habilidades físicas habían cambiado, mi mente y mi espíritu seguían intactos, instándome a canalizar esas fortalezas. A regañadientes, acepté trabajar desde casa, en parte para complacerla y en parte para distraerme de su inquebrantable aliento. Para mi sorpresa, esta decisión se convirtió en un punto de inflexión. Reanudé mi rol en el negocio, gracias en gran parte a mi mejor amiga y socia,
quien había mantenido las cosas en marcha durante mi ausencia. Sus visitas, aunque poco frecuentes debido a sus propias responsabilidades, me recordaban el mundo fuera de mi aislamiento. Esta elección, volver a trabajar, marcó el primer paso en un largo viaje de recuperación y autodefinición. El apoyo inquebrantable de mi mamá y la realización de que sucumbir a la desesperación solo profundizaría mi dolor me empujaron hacia adelante. Poco a poco, encontré nuevamente mi fuerza, sabiendo que este nuevo camino, aunque difícil, era mío para reclamar. Después de regresar al trabajo y aliviar la carga de mi socia, recibí una cálida bienvenida del equipo. Había preocupación en sus ojos, pero también un claro alivio al ver que estaba de vuelta en acción. Les aseguré que me encontraba bien, y antes de mucho, me encontré cayendo nuevamente en el ritmo del trabajo. Mi mamá estaba encantada con este giro positivo, sabiendo lo importante que era para mi recuperación. Este nuevo enfoque también se reflejó en mi compromiso con la fisioterapia, donde asistía a sesiones 4 veces por semana. Era difícil y, a veces, embarazoso, pero estaba determinada a seguir adelante. Entonces, algo inesperado reavivó mi impulso, una publicación en Facebook de Russell anunciando su nuevo matrimonio. La publicación, disimuladamente velada con un comentario sobre nuestro pasado, me golpeó profundamente. Ese momento de ira se convirtió en el catalizador para un renovado sentido de propósito. Ya no se trataba solo de recuperarme, se trataba de prosperar, de superar mis logros pasados. Los siguientes 5 años se convirtieron en una búsqueda implacable del éxito. Los primeros 3 fueron dedicados a recuperar mi capacidad de caminar. Lo logré, usando un bastón como compañero, pero caminar por mí misma nuevamente fue una victoria monumental. Los años posteriores se centraron en hacer crecer mi negocio, llevándolo a nuevas alturas y ganando reconocimiento. Cada paso fue un testamento a mi fuerza, mi resistencia y mi negativa a ser definida por lo que me había sucedido. A pesar de mis logros, la satisfacción seguía eludiéndome hasta que un giro del destino me dio la oportunidad de la retribución. La empresa de Russell había atravesado un momento difícil, mientras que la mía prosperaba. Estábamos en una posición para ofrecer una fusión, una que nos colocaría en una posición dominante. Negociamos los términos, asegurándonos de que mantendríamos el poder. Cuando llegó el día para la primera reunión post-fusión, caminé hacia la empresa de Russell, bastón en mano, pero erguida. La expresión de shock en su rostro al verme fue una victoria silenciosa, pero poderosa. El dolor, la traición, los años de trabajo duro, todo había llevado a este momento. Esto fue más que un triunfo personal, marcó un nuevo capítulo, no solo en mi vida, sino en mi carrera. Con confianza en mi paso, hice mi entrada, el sonido de mis tacones resonando por la sala. Ya no era la mujer que Russell había dejado atrás, era la personificación de mi recuperación. Me presenté como la nueva CEO, delineando los cambios que vendrían, incluyendo una estructura organizativa más ágil. El mensaje fue claro, especialmente para Russell, él era un candidato principal para el despido. Después de la reunión, me confrontó, incredulidad escrita en su rostro, me acusó de engaño, de ocultarle mi recuperación. Le expliqué calmadamente que su ausencia lo había mantenido en la oscuridad sobre la extensión completa de mi recuperación, una recuperación que superó ampliamente sus expectativas. Su sugerencia de que la venganza era mi motivo fue recibida con indiferencia. No se trataba de venganza, se trataba de demostrar mi valor. Demostrar que mi recuperación y éxito no estaban anclados en el pasado, sino en el futuro que estaba construyendo. Su súplica por profesionalismo, enmarcada en la llegada inminente de su hijo, me tocó. Fue irónico, considerando que las mismas razones que una vez usó para socavar nuestra relación ahora eran su justificación para necesitar estabilidad, pero la ironía no cambió mi decisión. Le informé que su carta de despido ya estaba preparada. Su reacción, una mezcla de sorpresa e indignación, reflejaba el abandono que había sentido cuando más lo necesitaba. Mientras me alejaba, dejándolo absorber las consecuencias de sus acciones, sentí una oleada de empoderamiento, un contraste nítido con la vulnerabilidad que sentía antes. Más tarde, los intentos desesperados de Lori por vilipendiarme con llamadas y mensajes solo reforzaron la rectitud de mis acciones. Le recordé su papel en la disolución de mi matrimonio y mi bienestar, y sus insultos rebotaron sobre mí. El intercambio, aunque amargo, fue un reflejo claro de lo lejos que había llegado, de un lugar de impotencia a una posición de fuerza. La victoria no solo estuvo en la retribución, estuvo en la afirmación de mi resistencia, mi capacidad para surgir de las cenizas. El apoyo que había recibido en mis momentos más bajos fue fundamental en mi viaje. Esta experiencia me enseñó una lección profunda, desde las profundidades